Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias a los patrocinadores y a los organizadores. Hablo en nombre de Solventis cuando les agradezco la oportunidad de estar hoy aquí. Vamos a compartir con todos ustedes un valor que tenemos en la cartera y que se encuentra englobado dentro de nuestra estrategia de renta variable europea llamado Solventis EOS. Ahora les pido que hagamos memoria y nos remontemos a nuestra infancia. Probablemente, cuando éramos niños, nunca escuchamos hablar acerca del tipo de empresa que les vamos a presentar a continuación. Pero es, con el paso de los años, conforme vamos siendo cada vez más conscientes de que quizá, tarde o temprano, acabemos en una de estas instalaciones. La empresa que hoy les venimos a presentar es LNA Santé o Lenoble Age. LNA Santé es una operadora de residencias de ancianos, geriátricos y centros de rehabilitación, principalmente en Francia y en menor medida en Bélgica. Es una compañía, digamos, para y por la tercera edad. Algunas de sus otras características es que es una compañía pequeña, apenas capitaliza 450 millones. Esto hace que esté en el radar de muy pocos analistas. Además, es una compañía también familiar. Más del 50% está en manos no solo de los fundadores, sino de directivos y de empleados. Además, es una compañía sin apenas deuda, ya que a diferencia de lo que podríamos pensar, ellos no soportan el riesgo inmobiliario. Ellos se centran en lo que son buenos, que es la operación de este tipo de instalaciones. Además, es una compañía que genera caja, esta caja crece y lo hace a unos retornos muy atractivos. Pues bien, vayamos a ver ahora la demanda de este tipo de instalaciones. Coincidirán conmigo que la demanda está clara, es la tendencia del envejecimiento. Cada vez nos hacemos más ancianos y más dependientes. Además, ahora se da la circunstancia adicional de que la generación del baby boom o aquellos nacidos tras la Segunda Guerra Mundial empiezan a ser más susceptibles de entrar en una de estas instalaciones, por lo que podríamos considerar que existe una demanda adicional. Por todo ello, podemos decir que la demanda de este tipo de centros se encuentra más o menos asegurada. Pero vayamos a ver la oferta. Al igual que en otros sectores, es aquí donde reside la clave, ya que la pregunta que nosotros nos hicimos fue, oye, ¿hay camas para todos? Y después de analizar los datos, vimos que es un rotundo no. Tan solo en Francia se necesitan construir otras 25.000 camas hasta 2025 y reconstruir más de 116.000. ¿Por qué se necesitan remodelar tantas? Porque el parque de residencias en Francia es particularmente viejo. Más de un tercio de ellas tiene más de 45 años, por lo que se imaginarán no está adaptado a las necesidades actuales. Entonces, la siguiente pregunta que nos formulamos fue ¿y quién va a acometer semejante inversión? Y entonces lo que fuimos es a ver el reparto de las residencias de ancianos, el reparto de la propiedad, y lo que vimos es que más de la mitad está en manos del Estado. Pues bien, si nos vamos a ver las finanzas del Estado, vemos que dada su deuda, su déficit y sus cuentas en general, no tiene capacidad para acometer esta inversión. Por lo que podemos imaginar que donde no llegue el sector público, lo hará el sector privado. Y entonces lo que analizamos es cuánto cuesta estar una noche en una de estas residencias privadas, la tarifa. Y lo que vimos es que más del 30% o el 30% está pagado o subsidiado por el Estado a través de uno de sus organismos. Por lo que podríamos concluir que ya sea directa o indirectamente, el Estado siempre acaba pagando parte de la cuenta. Imaginarán la consecuencia. La consecuencia es que el Estado es muy reacio a dar nuevas autorizaciones. Por lo tanto, podríamos decir que el mercado de nuevas autorizaciones en Francia se ha secado. ¿Y cuál ha sido la reacción de los principales jugadores? Pues bien, la reacción de los dos más grandes, Orpea y Korian, ha sido internacionalizarse, expandirse geográficamente. Han pasado de tener apenas un 10% de sus ingresos fuera de las fronteras francesas a que esto represente más de la mitad de sus ingresos. ¿Y cuál ha sido la reacción de LNA Santé? ¿Cuál ha sido la reacción de la compañía que nos atañe? Ha sido adaptarse a lo que ya saben, a la realidad, a la nueva realidad francesa. Y lo han hecho encontrando dos vías de crecimiento. La primera de ellas es la reestructuración. Yo creo que lo entenderemos mucho mejor con un ejemplo. Pongamos que el LNA tiene una residencia que es ineficiente. ¿Por qué? Porque no tiene el suficiente tamaño. Pongamos que tiene tan solo 70 camas. Entonces, el LNA sabe que para ganar en eficiencia necesita ganar en tamaño. Pongamos mínimo 100 camas. Por lo que hace es identificar una oportunidad y comprar esas 30 camas adicionales.
Cuando nosotros decimos que compra esas 30 camas, nos estamos refiriendo a las 30 autorizaciones, no nos referimos al inmobiliario, porque como comentaba antes, ellos eso lo dejan a un tercero. Una vez tienen estas 70 camas y estas 30 camas, lo que hacen es fusionarlas o reagruparlas en una nueva instalación. Este proceso requiere de un permiso por parte del Estado francés que no autorización. Es un proceso, como imaginarán, bastante burocrático, pero en el que LNA en los últimos 20-25 años se ha desenvuelto bastante bien. ¿Y qué gana LNA con todo esto? Pues claramente gana una mejora en eficiencia, como comentaba. ¿Por qué? Porque disminuyen los costes. Su mayor coste, que es el coste de personal, se apalanca. Ejemplo, en vez de tener un servicio de lavandería en esta residencia de 70 y un servicio de lavandería en la de 30, tienes uno centralizado en la de 100. Y como comprenderán, las sinergias son locales, no son para nada globales. Se van expandiendo como una mancha de aceite. Y luego también les permite encargar un precio levemente superior por una serie de servicios adicionales. Todo esto provoca que sus márgenes pasen del 3% en las instalaciones más ineficientes a casi un 13% en las más eficientes. Vayamos a la segunda vía de crecimiento. La gama low cost. Al igual que surgieron las aerolíneas de bajo coste, han surgido también las residencias de bajo coste. ¿Y cómo se consigue que este modelo sea rentable? Pues muy sencillo, yéndose a las afueras de las ciudades, a 10-15 kilómetros, por lo tanto el alquiler es mucho más bajo, y en vez de tener 100 camas, pues tienen 125, 135 camas. Lo que vemos con todo esto es que independientemente del modelo que emplea Orpea, que emplea Corian o que emplea LNA, los tres son altamente rentables. Lo podemos ver en sus márgenes EBITDA, que están todos en torno al 26-27%. Podemos decir que las tres son buenas y bonitas, pero la que nosotros pensamos que está realmente barata es LNA Santé. Aquí nosotros les exponemos nuestra valoración. A nosotros la compañía nos plantea una serie de objetivos, unos objetivos a 2022. A nosotros, cuando una compañía nos plantea unos objetivos o un plan estratégico, realizamos una serie de filtros. Uno de ellos es comprobar que los anteriores planes se han cumplido con éxito y que los ha cumplido el mismo equipo directivo. En el caso de LNA ha sido así. Además, el equipo directivo lleva ahí más de 15 o 20 años. La segunda es corroborar o ver si este objetivo 2022 es plausible. Entonces, lo que hacemos es retar esos números. La compañía pretende pasar de unas 7.200 camas en explotación a casi 10.850. Como pueden comprobar, hay un epígrafe que pone que son camas autorizadas pero pendientes de instalar. Son aquellas, digamos, que forman parte de la reserva o el order book de camas. Por lo tanto, esas 1.950 camas todavía pendientes de instalar ya son parte del camino que lo tiene ya recorrido. Las 2.000 y pico camas pendientes para incorporar están ya identificadas y solo falta firmarlas. Vayamos al precio. En el precio lo que vemos es que año a año se incrementa más o menos un 2%. Así lo indica la regulación, así lo hemos visto en la historia y así nos lo indican los principales jugadores del sector. Con todo esto tendríamos unas ventas de alrededor de 680 millones de euros, a lo que le aplicaríamos los márgenes. Como he comentado antes, las instalaciones eficientes o estándar, márgenes del 13%, y las ineficientes o otros establecimientos, márgenes del 3%. Esto nos daría un EBITDA de en torno a 77 millones de euros. Le quitaríamos intereses, le quitaríamos depreciación, intereses, impuestos minoritarios y nos quedaría un beneficio neto normalizado de unos 36 millones de euros. Estos 36 millones de euros también es muy asimilable a un flujo de caja, porque la compañía nos dice que más o menos gana 4.000 euros de flujo de caja por cada una de estas camas eficientes. Todo esto lo multiplicamos por un PER de 18 veces. Puede parecer un multiplicador elevado, pero si nos vamos a estudiar la competencia, Orpea y Corian están cotizando en torno a 23-25 veces. Ustedes me pueden decir, es cierto, pero es que hay mucho apetito por este tipo de compañías a día de hoy en el mercado. Cierto. Cuando vamos a sus medias normalizadas o sus medias históricas, están en torno a 19-20 veces, por lo que podríamos asumir que estas 18 veces es un multiplicador razonable. Todo esto nos daría el valor de la empresa de en torno a esos 650 millones de euros, que si lo traducimos en margen de seguridad sería en torno al más del 45%. ¿Y qué nos aporta a nosotros este margen de seguridad? Este margen de seguridad nos aporta tranquilidad. Tranquilidad porque no estamos sobrepagando por este tipo de negocio. Tranquilidad porque es un sector muy acíclico. Y tranquilidad porque lo estamos haciendo de la mano de los mejores, ya que los intereses de los directivos del LNA y los nuestros son absolutamente los mismos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Oye, hay que darle de momento, no sé cómo están yendo las valoraciones, pero un 10 porque están ajustándose a tiempos a la perfección y no es nada fácil, porque en 10 minutos condensar una idea de inversión no es sencillo. Bueno, vamos con las preguntas. Bueno, yo creo que la primera justo es la que cuando nos pasaste la idea, que las mantenemos confidencialmente hasta que las exponen los gestores, lógicamente, por cierto, e iremos compartiendo las presentaciones. Hay un QR que os lleva a una dirección donde están los gestores y los fondos, y ahí iremos compartiendo también las presentaciones, que es una cosa que nos pedisteis el año pasado, poderlas descargar después para ir viéndolas, ¿no? Riesgo político de un sector como este, teniendo en cuenta el peso que cada vez tiene mayor, desde luego, en los votos y demás, ¿no? Al fin y al cabo nos tenemos que dar cuenta que los votos que se llevan las residencias de ancianos, al fin y al cabo por el público objetivo que tienen, son muy elevados, pues el 20-25%, ¿no?, fácilmente de la población. Por lo tanto, los políticos ya se cuidan muy mucho de al cometer determinadas decisiones. Además, en este caso se da la circunstancia de que el Estado, las residencias públicas no dan para más, al fin y al cabo no tienen capacidad para invertir, y en ese énfasis, digamos, para adaptarte a la nueva realidad, quizás a lo mejor incluso de unas pensiones más estables o más bajas, el LNA ha decidido sacar esta gama low cost, ¿no? Esta gama que está más a las afueras de las ciudades, que permite que ellos tengan que pagar un menor alquiler por estas instalaciones, y también un mayor incremento del número de camas para ese apalancamiento que comentábamos, ¿no? Con todo esto logras que el residente, en vez de pagar más o menos, que actualmente está pagando en torno a unos 3.000 euros en el caso de Francia por una cama de estas, pase a pagar 1.800. Sigue siendo un número elevado, pero que sí que llega y es más asequible a más bolsillos. Decían, o sea, hacían el foco, aunque ya la parte política, pero como insiste y además está muy embotada, dices que al final es un sector muy regulado y dependiente del sector público. ¿Hasta qué punto es eso value? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros siempre decimos que el value engloba mucho, es un paraguas muy, muy amplio. Y en el caso del sector regulado es cierto que es un sector regulado, pero es un sector en el que el Estado sabe que o lo acelera o pone todo de su lado, o se le va a venir en contra. Y en este caso lo que vemos, y sucede en otros sectores, es que el sector privado es más eficiente en ocasiones que el sector público. Por lo tanto, y yo creo que la historia en este caso, bueno, dicen que a veces rima, ¿no? Pues no hemos visto nunca ningún problema. Sí que es cierto que en la época de las crisis, pues oye, apretaron el cinturón y no permitieron grandes subidas del precio de este tipo de instalaciones, pero recuerden, en el momento que uno de los residentes entra en una de estas instalaciones, se le incrementa en función del IPC francés, una especie de índice muy parecido al IPC que conocemos aquí. Por lo tanto, no es que las empresas tengan libertad para subir precios todo lo que ellas quieran. Está bastante regulado en ese aspecto. ¿Cuál es el coste medio mensual para un residente y cuánto representa con respecto a una pensión media? Ese es un buen punto. Actualmente, de la parte de la que paga el residente en una de las residencias, ellos pagan más o menos en una instalación Elegance, que llaman, alrededor de 95 euros, 100 euros al día. ¿Vale? Eso sería casi 3.000 euros. De ahí, insisto, las residencias low cost, ¿no?, que al fin y al cabo se van a 60, 65 euros la noche o el día, y eso son ya 1.700, 1.800 euros. La pensión media en Francia, si hablo de memoria, está más o menos en torno a 1.400, 1.500 euros. Por lo tanto, podríamos decir que la diferencia pues viene de la parte de los ahorros. ¿Puede explicar el actual accionariado y si está vinculado a la gestión de la compañía? Absolutamente. Esto nació por parte de un fundador, ¿no?, que actualmente sigue manteniendo en torno al 15-20% de la compañía, y eso es relevante, pero para mí es todavía más relevante el hecho de que los directivos estén implicados, y no están implicados, digamos, de lado, están implicados con casi un 20% del accionariado. Y de hecho aquí me gusta comentar una anécdota, ya que viene al hilo, de que en la reunión que tuvimos hace 5 meses en diciembre, hace 4 meses con el director financiero, diciembre, todos lo recordamos, caídas en la bolsa, todo en rojo, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, oye, pues aparte de trabajar, ¿qué habéis hecho? Y me ha dicho, me he comprado un 2% más de la compañía. Perfecto, te lo has comprado. Y pues si no me fiara lo suficiente, luego voy al Annual Report, ¿no?, de 2018 y ves cómo ha incrementado su participación. Por lo tanto, es lo que comentaba al final, la alineación de intereses es brutal. Y casi entre las más votadas que faltan, pues es ¿por qué usar el EBITDA?
Una buena pregunta. El EBITDA lo bueno que tiene es que te homogeneiza todas las compañías, porque está antes de la depreciación y está antes de los alquileres. Por lo tanto, independientemente de que tu estructura sea tener el inmovilizado en propiedad o que sea tenerlos alquilados, tú estás antes de eso y es una medida de eficiencia que de alguna manera hace que todos estén en la misma altura. Estoy viendo que en realidad me había dejado la más votada de todas, que era la primera, que es, tal y como están las pensiones, ¿podremos permitirnos pagar nuestra estancia en estas residencias privadas? Es una buena pregunta. El problema que tenemos aquí es las pensiones van a bajar, van a subir, nadie lo sabe, pero sí que es cierto que a día de hoy o hacemos gamas como la gama low cost o probablemente la respuesta fuera un no. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también.